Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía, entusiasmo y sobre todo, listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy interesante, algo que quizás no muchos conozcan sobre uno de los actores más queridos y famosos del momento, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos roba suspiros y nos hace soñar con historias de amor y aventuras. Y es que, ¿saben qué? Hoy vamos a desentrañar un incidente impactante, un momento crucial en su vida, un episodio que literalmente casi le cuesta todo. Un momento de riesgo, de tensión, un episodio que podría haber cambiado el curso de su carrera, su vida personal, todo. Prepárense porque la historia es intensa, llena de giros inesperados, de detalles que nos van a hacer reflexionar y sobre todo, es muy reveladora. Así que antes de empezar a meternos de lleno en esta increíble historia, y para que no se pierdan ni un solo detalle, les invito a que se suscriban a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchísimos más. Aquí encontrarán información exclusiva, análisis profundos, anécdotas fascinantes, secretos de la industria y por supuesto, mucha diversión. Suscríbanse ahora. No se arrepentirán. Además, suscribirse y activar la campanita nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad sobre sus artistas favoritos. Así que no lo duden, suscríbanse. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. La pregunta que todos se hacen es, ¿de qué se trata este incidente? ¿Qué fue lo que casi le cuesta todo a Can Yaman? El incidente del que les hablo ocurrió en el rodaje de una de sus series más exitosas. Sí. En medio del frenesí de las grabaciones, con horarios agotadores, la presión constante de cumplir con las expectativas de millones de fans, la exigencia implacable de dar lo mejor de sí en cada escena, y la adrenalina que corre por las venas de todo el equipo, Can Yaman estuvo a punto de vivir una experiencia que lo marcó para siempre. Resulta que durante el rodaje de una de sus series más emblemáticas, Erkenci Kuş, durante la grabación de una escena particularmente complicada, donde se requería una gran destreza física, una concentración máxima, y un control absoluto sobre cada movimiento, algo salió mal. Los detalles específicos de lo que sucedió han permanecido en secreto durante mucho tiempo, protegidos por la discreción del equipo y del propio Can. Pero lo que sí se sabe es que hubo un error, un fallo, un momento en el que la seguridad se vio comprometida, y el peligro estuvo al acecho. Y es que, amigos, recordemos que para un actor, en especial si se trata de escenas de acción, de escenas que implican riesgo físico, un fallo de cálculo, un error técnico, o un simple percance pueden tener consecuencias catastróficas. No solo para su carrera, sino, y lo más importante, para su propia vida. Imaginemos la escena, luces, cámaras, acción. Can Yaman, en el papel de Candy Beat, estaba involucrado en una persecución trepidante, una escena de acción que requería movimientos precisos y una gran agilidad. Un encuentro cara a cara con el peligro, una pelea con villanos, una situación límite donde el corazón del espectador late con fuerza. Se requería que hiciera un salto espectacular, una acrobacia desafiante, un movimiento que implicaba un riesgo considerable. Los dobles de acción, esos valientes profesionales que arriesgan sus vidas para hacer que las escenas sean más impactantes y realistas, estaban preparados, listos para entrar en acción. Pero en ese momento Can, siendo el actor comprometido y apasionado que es, con esa dedicación inquebrantable que lo caracteriza, y con esa determinación de entregar lo mejor de sí mismo, quiso hacerlo él mismo. Quería darle realismo a la escena, quería que la acción fuera creíble, quería meterse de lleno en el personaje y sentir la adrenalina, sentir el peligro. Y ahí, en ese instante, la situación se tornó peligrosamente inestable. Un pequeño error de cálculo, una distracción causada por la presión del momento, un problema técnico inesperado, o simplemente la mala suerte, el caso es que algo no salió como estaba planeado. El resultado fue un accidente. Un golpe, una caída, un impacto que silenció el set de grabación. La gravedad del incidente es algo que afortunadamente no se filtró en su totalidad, pero lo que sí se sabe es que fue lo suficientemente serio como para poner en peligro su integridad física y su bienestar. Imaginen el pánico, la tensión que se apoderó del set de grabación. El equipo entero, los compañeros de reparto, el director, los técnicos, todos en shock. Los minutos se sintieron como horas, mientras el equipo médico, siempre preparado y atento, se acercaba a Can para evaluar la situación. La preocupación invadió a todos, especialmente a las personas que lo quieren y él.
O aprecian y a Khan mismo quien, estoy seguro, sintió el peso del riesgo que había asumido. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo fue la caída? ¿Qué parte de su cuerpo sufrió el impacto? ¿Cuáles fueron los primeros auxilios que recibió? ¿Fue necesaria una intervención médica más profunda? Lamentablemente estos detalles específicos se han mantenido en reserva, probablemente para proteger la privacidad de Khan y para evitar especulaciones innecesarias. Pero si sabemos que el accidente existió, y que por la información que ha trascendido, fue lo suficientemente grave como para generar una gran preocupación. ¿Y cómo logró Khan Yaman superar este duro golpe? ¿Cómo logró recuperarse, tanto física como emocionalmente? ¿Qué consecuencias tuvo este incidente en su carrera, en su vida personal y en su forma de enfrentar los desafíos? Pues aunque no tenemos todos los detalles, lo que sí sabemos es que este episodio fue un antes y un después en la vida de Khan Yaman. Le obligó a reflexionar sobre muchas cosas, sobre el riesgo inherente a su profesión, sobre la importancia crucial de la seguridad en el set, sobre el valor inestimable de su propia vida y de la de quienes lo rodean. A partir de ese momento y aunque la información es limitada, es fácil deducir que Khan se volvió mucho más cuidadoso, más consciente de los peligros que entrañaba su trabajo. Tomó precauciones adicionales, se aseguró de rodearse de un equipo aún más capacitado y experimentado, un equipo que priorizara la seguridad por encima de todo. Y sobre todo aprendió a valorar aún más cada día, cada momento, cada oportunidad que se le presentaba. Este incidente, aunque doloroso y traumático, también le sirvió para crecer como persona y como actor. Le dio una nueva perspectiva sobre la vida, sobre sus prioridades, sobre lo que realmente importa. Le hizo entender que por mucho que ame su trabajo, por más apasionado que sea por la actuación, su salud, su bienestar y el de sus seres queridos, son lo más importante. Después de este duro golpe, Khan Yaman demostró una vez más su profesionalismo, su resiliencia, su increíble capacidad para sobreponerse a las dificultades. Se recuperó tanto física como mentalmente con el apoyo de su familia, sus amigos y su equipo de trabajo. Volvió al set de grabación con más fuerza que nunca, con una renovada determinación y un deseo aún mayor de seguir adelante, de seguir cumpliendo sus sueños. Superó el miedo, la inseguridad, la frustración y la incertidumbre y continuó deleitándonos con su talento, su carisma, su profesionalismo y su innegable encanto. Es importante destacar que a pesar de la gravedad del incidente y de la angustia que debió sentir en esos momentos, Khan Yaman nunca se rindió. Nunca se dejó vencer por la adversidad. Siguió adelante luchando por sus sueños, trabajando duro y demostrando al mundo entero que con esfuerzo, con determinación, con perseverancia, con una actitud positiva y con la ayuda de quienes te aman, todo es posible. Todo se puede superar. Hoy en día, Khan Yaman sigue siendo uno de los actores más importantes y reconocidos a nivel mundial. Ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo y ha construido una carrera brillante, llena de éxitos y de grandes proyectos. Y todo eso, amigos, a pesar de haber pasado por algo que literalmente pudo haberle costado todo. La lección que podemos sacar de esta historia, de este episodio, es muy clara y valiosa. La vida es un regalo precioso, y debemos cuidarla y protegerla. Debemos aprender a valorar cada día, cada oportunidad que se nos presenta. Debemos ser conscientes de los riesgos que enfrentamos, y tomar las precauciones necesarias para minimizar esos riesgos. Y sobre todo debemos ser fuertes y perseverantes ante la adversidad, ante los desafíos que la vida nos presenta. Y la historia de Khan Yaman nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde el glamour y la fama a veces pueden nublar la realidad, existen riesgos, existen desafíos, y existen momentos de vulnerabilidad. La vida de Khan Yaman no es solo glamour y fama, también es un camino lleno de desafíos, de obstáculos, de momentos difíciles, de experiencias que lo han moldeado, que lo han hecho crecer, y que lo han convertido en el hombre que es hoy en día. Y este accidente es una prueba más de su fortaleza, de su resiliencia, de su increíble capacidad para sobreponerse a las dificultades, y de su inagotable pasión por su trabajo. Es una lección de vida para todos nosotros, una inspiración para aquellos que sueñan con alcanzar sus metas, y una demostración de que con esfuerzo, determinación y una actitud positiva, todo es posible. Y bueno, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta revelación sobre la vida de Khan Yaman. Espero que hayan encontrado interesante esta historia, esta anécdota sobre un incidente que sin duda, marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal.
Un momento de gran peligro, de tensión, un momento que pudo haber cambiado el rumbo de su vida, pero que a la vez, le sirvió para crecer, para aprender, para valorar aún más cada día, y para convertirse en la persona que hoy admiramos y respetamos. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia, qué opinan sobre Can Yaman, qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos, y si tienen alguna pregunta sobre este incidente, o sobre la vida de Can en general. Sus comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a crear contenido que les interese y les guste. Y ahora, como siempre, los invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, denle like y compartan este vídeo para que más gente conozca la increíble historia de Can Yaman y descubra la fortaleza y la resiliencia de este gran actor. Y recuerden, suscríbanse, no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia. Y recuerden, la vida es un regalo y debemos cuidarlo.